¿Te has preguntado alguna vez cómo se produce el conocimiento humano? ¿Cómo y por qué sabes lo que sabes? Tanto la filosofía como la psicología le han dado respuestas a este interrogante, muchas veces complementarias y hasta contradictorias entre sí. La parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano se denomina epistemología. En este video vamos a ver las respuestas que han dado a la pregunta sobre el conocimiento algunos de los principales filósofos de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Durante el siglo V a.C., los sofistas griegos cuestionaron la posibilidad de que hubiera un conocimiento fiable y objetivo. Gorgias afirmó que nada puede existir en realidad, que si algo existe no se puede conocer y que si su conocimiento fuera posible no se podría comunicar. Otro importante sofista, Protágoras, mantuvo que ninguna opinión de una persona es más correcta que la de otra, porque cada individuo es el único juez de su propia experiencia. Dejaban claro así su posición agnosticista. Por otro lado, Platón dio por sentado la existencia de un mundo de formas o ideas invariables e invisibles, sobre las que es posible adquirir un conocimiento exacto y certero. En su famoso mito de la caverna, que aparece en uno de sus principales diálogos, La República, Platón mantenía que las cosas que uno ve y palpa son sombras, copias imperfectas de las formas puras que estudia la filosofía. Por consiguiente, solo el razonamiento filosófico abstracto proporciona un conocimiento verdadero, mientras que la percepción facilita opiniones vagas e inconsistentes. Concluyó que la contemplación filosófica del mundo de las ideas es el fin más elevado de la existencia humana. De esta manera, Platón marcaba una clara posición idealista. Otro filósofo que había sido alumno de Platón, Aristóteles, contrariamente a su maestro, mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. El conocimiento se adquiere ya sea por vía directa, con la extracción de los rasgos que definen a una especie, o de forma indirecta, deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos, de acuerdo con las reglas de la lógica. Muestra que ese mundo de las ideas que Platón construye metafísicamente con el objeto de dar razón de las cosas sensibles es una duplicación del mundo de las cosas que resulta totalmente innecesario. Con la teoría del silogismo de Aristóteles nace la lógica, la ciencia de la demostración capaz de indicar con exactitud cuándo y por qué un razonamiento es válido o cuándo es falso. Llegado el medioevo, destaca un importante filósofo, Tomás de Aquino, quien coincidió con Aristóteles en considerar la percepción como el punto de partida y la lógica como el procedimiento intelectual para llegar a un conocimiento fiable de la naturaleza, pero estimó que la fe en la autoridad de la Biblia era la principal fuente de la creencia religiosa. Desde la antigüedad se empiezan a definir dos grandes cosmovisiones filosóficas, que divide a las escuelas de pensadores y se mantendrán hasta la actualidad. Por un lado, el idealismo, representado por Platón, y el privilegio de las ideas preexistentes sobre la percepción de las cosas. Por otro lado, el materialismo, representado por Aristóteles, y el privilegio de la percepción de las cosas sobre las ideas preexistentes. Y con estas grandes corrientes llegamos a la Edad Moderna. Desde el siglo XVII hasta finales del siglo XIX, la epistemología enfrentó a los partidarios de la razón y a los que consideraban que la percepción era el único medio para adquirir el conocimiento. Dentro de los filósofos idealistas de esta época tenemos a Descartes, Spinoza, Leibniz, y por el lado del materialismo están Bacon, Locke y Hume. Descartes decía: pienso, luego existo. ¿Quién existe? Existe el pensamiento. Existo yo pensado. Yo y mis pensamientos. ¿Por qué? Porque lo único que hay para mí inmediato es el pensamiento. Por eso no lo puedo poner en duda. El mundo sensible se compone de pensamientos oscuros y confusos que dan cuerpo y margen a la duda. Estos pensamientos se analizan, se descomponen en sus elementos. Por ejemplo, del Sol, que es un pensamiento confuso y complejo, se quita el calor, la luz, el peso, el movimiento, hasta quedarse con una forma esférica.
Entonces, el pensamiento geométrico de la esfera es un pensamiento claro y distinto. No se puede dudar que la esfera existe. Sin embargo, de ellos también se tiene que dudar. Lo único cierto es el pensar de la esfera. Descartes crea el método cartesiano y propone 4 reglas. La regla de la evidencia, que plantea nunca aceptar por verdadera cosa alguna que no podamos evidenciar. La regla del análisis, que consiste en descomponer lo complejo hasta llegar hasta los elementos que lo constituyen. La regla de la síntesis, en la que debes recomponer todos los elementos hasta descubrir cómo se relacionan entre sí en las aseveraciones complejas. Y la regla de la enumeración, donde tienes que recorrer continua e ininterrumpidamente todas las verdades logradas hasta tenerlas juntas y en una sola mirada. Este método dio origen a la ciencia moderna. Por su parte, del lado del materialismo, Bacon decía: el hombre, auxiliar e intérprete de la naturaleza, actúa y entiende en la medida que ha logrado discernir lo que concierne al orden de la naturaleza por la observación de los hechos y la realización sobre los mismos. El conocimiento es imagen o eco de lo existente. Propone el método inductivo, que parte del análisis del mayor número de casos particulares para llegar a una conclusión universalmente válida. Y Locke, también materialista, planteaba: las ideas innatas no existen. La mente es una tabla en blanco en la que la práctica del mundo exterior y la reflexión del individuo sobre sí mismo imprimirán las marcas que llamamos conocimientos. Las ideas tienen un origen empírico en la experiencia externa. Pasado algunos años, Kant, desde la filosofía clásica alemana, trata de resolver la disputa y plantea la existencia de 3 tipos de conocimiento. El analítico a priori, que se da antes de la experiencia, que es exacto y certero, pero no informativo, porque solo aclara lo que está contenido en las definiciones. Como ejemplo podemos decir: esta silla tiene peso. Otro tipo de conocimiento es el sintético a posteriori, después de la experiencia, que transmite información sobre el mundo a partir de la experiencia, pero está sujeto a los errores de los sentidos. Como ejemplo podemos decir: esta silla es muy pesada. Y finalmente propone el sintético a priori, que se descubre por la intuición y es a la vez exacto y certero, ya que expresa las condiciones necesarias que la mente impone a todos los objetos de la experiencia. Ejemplo: todo el mundo tiene una causa. Ya aquí la balanza toma hacia el idealismo, al asegurar la existencia de pensamientos innatos. Hasta aquí llegamos en el video. Si te gustó, por favor dale like y suscríbete a mi canal para seguir creando contenidos. Hasta luego.